Nos dice la aceleración de un bus que parte del reposo está dada en la figura. O sea, esta es la figura. Fíjense, aquí la aceleración es 2, aquí es 0, ¿no? Pero sigamos leyendo. Dice, si el bus se detiene después de recorrer una distancia de 208 metros, dice. Pregunta, dice, ¿cuál fue el módulo de su desaceleración? Entonces, hay que entenderle bien esto, ¿no? Fíjense, en base a este gráfico que tenemos, ¿no? Acá el bus acelera, ¿no? Parte del reposo. Va acelerando, va a alcanzar una velocidad máxima. Luego su aceleración va a ser 0, significa que va a viajar a velocidad constante, ¿no? Durante 4 segundos. Y de ahí, en base al enunciado, se detiene, dice, después de recorrer. Quiere decir que a partir de los 12 segundos va a ir desacelerando, ¿no? No sabemos cuánto vale esa desaceleración, ¿no? Hasta que se detenga. Nos están preguntando cuál fue el módulo de su desaceleración. Entonces, si ustedes se fijan, esto es un problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Entonces, aquí para resolver podríamos tener lo siguiente. Vamos a aumentar. Copiamos y pegamos. Entonces, para nosotros acá vamos a copiar esto, copiar y pegar. Entonces, a partir del segundo 12, ya está desacelerando. No sabemos cuánto, vamos a pintar con color rojo esa desaceleración, ¿no? Y no sabemos hasta qué instante, ¿no? Entonces, a partir de aquí va a ir desacelerando. Bien, entonces, esto nos están pidiendo a nosotros, ¿no? ¿Cuánto vale esta desaceleración, ¿no? Acelera, viaja a velocidad constante, desacelera hasta detenerse. Lo seleccionamos, vamos a pegarlo, vamos a agrupar. Bien, entonces ahora de la figura dice, ¿no? Esta aceleración vale 2, ¿no? 2 metros sobre segundo al cuadrado y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, fíjense, como nos dice que si el bus se detiene después de recorrer una distancia de 208 metros, o sea, desde qué parte debe ser, a ver, no nos están aclarando bien, dice si el bus se detiene después de recorrer una distancia de 208. Entonces tenemos que suponer que es a partir que ha partido del reposo, ¿no? Desde que ha partido del reposo, acelera, viaja a velocidad constante, se detiene y para ello recorre una distancia de 208 metros. Entonces, lo primero que hacemos es averiguar qué distancia ha recorrido cuando estaba acelerando, ¿no? Entonces, fíjense, le estoy llamando x1 esa distancia. Como parte del reposo, dice, su velocidad inicial es 0, entonces tendríamos solamente más un medio de la aceleración por t al cuadrado, ¿no? ¿Durante qué tiempo acelera? Durante 8 segundos, como se ve en el gráfico, ¿no? Entonces cambiamos 8 y la distancia que ha recorrido acelerando son 64 metros. ¿Y qué velocidad ha alcanzado hasta los 8 segundos? Utilizamos otra de las ecuaciones, ¿no? Velocidad inicial 0, entonces a velocidad máxima le llamamos, va a ser A por T, ¿no? Entonces sería 2 por 8, 16. La velocidad máxima que alcanza los 8 segundos es 16 metros por segundo. A ver, después de lo cual viaja a velocidad constante, o sea, con esta velocidad le llamamos la distancia x sub 2, viaja con esa velocidad durante qué tiempo t sub 2, o sea, 12 menos 8, ¿no? Que sería 4.
Entonces, a velocidad constante viaja 64 metros. Bien, entonces ahora, ¿qué distancia habrá viajado cuando está desacelerando? Entonces, como nos han dado la distancia total que recorre, que es 208, entonces la distancia x sub 3 va a ser esos 208 menos lo que has recorrido acelerando, menos lo que has recorrido a velocidad constante, ¿no? Reemplazamos y para desacelerar has recorrido una distancia de 80 metros. Entonces, para la desaceleración ya tenemos la distancia que has recorrido. 80 metros y tenemos la velocidad en ese punto que es constante, que es la velocidad máxima, ¿no? Y la velocidad final, si se va a detener, es cero, ¿no? Entonces, como no tengo tiempos acá, utilizo la ecuación que no tiene tiempos, es esta, ¿no? Velocidad final igual velocidad inicial, que es velocidad máxima al cuadrado, más 2a', le estamos llamando a esa desaceleración, por x sub 3. Entonces, velocidad final es cero, ¿no? Entonces, de acá despejamos a', va a ser menos velocidad máxima al cuadrado sobre 2x sub 3. Reemplazamos valores, 16 la velocidad máxima, 80 metros la distancia que recorre y resulta que la aceleración da menos 1,6 metros por segundo. Da menos porque está desacelerando, ¿no? Significa que esa es su desaceleración de 1,6 metros por segundo. Entonces hay que tener cuidado en los gráficos, hay que saber analizarlos, ¿no? Bien, sigamos, guardemos esto. Otro ejemplo. Bueno, a ver un ratito, salgamos. Me dicen que hay varios que están esperando, pero yo no sé cómo hay que introducirlos. No veo, ¿no? Que hayan personas que estén esperando. No tengo, ¿no? Bien, sigamos entonces. Ejemplo 2. Nos dicen, la figura muestra un gráfico B versus S, ¿no? Aquí están velocidades y acá posiciones, ¿no? O distancias que va a recorrer. Simplemente están para despistar colocando S, ¿no? Dice que representa la trayectoria que describe el movimiento de una motocicleta. Nos dicen dibujar la gráfica A versus S, ¿no? Del movimiento y determinar el tiempo necesario para que la motocicleta llegue a la posición S 400 pies, acá, ¿no? Entonces acá nos están pidiendo el tiempo necesario para llegar o para recorrer sus 400 pies. Entonces, primero del gráfico, ¿no? Tenemos que hallar la ecuación de esta línea recta. ¿Cuál es la ecuación de esa línea recta? Bueno, tenemos que hallar la pendiente nomás, ¿no? Aquí podemos tener la pendiente. A ver, vamos a aumentar también acá, ¿eh? Vamos a copiar esto, inicio, copiar y pegar. Esto colocamos en la solución, ¿no? Vamos a cortar esto y lo vamos a colocar por acá. Pegar. Bien, para hallar la pendiente tenemos que tener un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces aquí vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Vamos a hacerlo con color rojo, línea segmentada. Y aquí vamos a tener un ángulo, ¿no? Lo vamos a dibujar con color azul, un poquito más grueso. Y hacemos girar un poco también, ¿no? Ahí tenemos el ángulo y podemos simbolizarlo, ¿no? Copiamos esto, pegamos y aquí cambiamos. En vez de 10 vamos a colocar phi.
Entonces acá insertamos ecuación y colocamos el ángulo phi. Entonces acá estaría el ángulo phi. Lo alejo un poquito para poder seleccionar, ¿no? Seleccionamos la línea y esta otra línea de acá, ¿no? Diseño de página, agrupamos. Bien, ahora sí, recién acercamos el ángulo. Bien, ahí está el ángulo. Esta recta, ¿qué fórmula tiene? Vamos a copiar esto, voy a aprovechar. Inicio, copiamos y pegamos acá. ¿Cuál es la ecuación de la línea recta? B en el eje Y, acá estaría A y acá estaría B. La ecuación de esta recta entre 0 y 200, pero vale, ¿no? Es esta. ¿Cuánto vale A? Acá abajo anotamos. A es la distancia desde el origen hasta donde la recta intersecta al eje vertical. ¿Dónde intersecta? Intersecta en 10, ¿no? Entonces copiamos A y decimos que eso vale 10, ¿no? Y ahora la pendiente B. ¿Cuánto vale la pendiente B? Copiamos B, pegamos y colocamos igual, ¿no? Sería la pendiente de este triángulo rectángulo, entonces sería tangente de phi. Igual a qué va a ser eso, el cateto opuesto. ¿Cuánto vale? 50 menos 40, ¿no? Pues vamos a anotar con valores 50 menos 10, ¿no? Y abajo, ¿cuánto vale esto? Vale 200, ¿no? 200, eso está en metros. ¿Listo? Resultado, ¿qué nos da esto? 50 menos 10 da 40, ¿no? Copiamos esto, pegamos, aquí va a ser 40 y borramos este menos 10. Un 0 con un 0 se anula, que nos va a quedar 4 sobre 20, ¿no? Sacamos la cuarta, sacamos aquí cuarta, va a quedar un quinto, y un quinto es 0,2. Entonces, esa es la pendiente de la recta, ¿no? Entonces, si reemplazamos en este inicial, fíjense, tenemos justamente acá, ¿no? B igual 10 más 0,2 por S. ¿Para qué intervalo? De 0 a 200 pies, ¿no? De aquí hasta acá. Bien, entonces, ¿qué nos han pedido ahí? Para dibujar la gráfica, ¿no? Tenemos que graficar esto, ¿no? Nos han pedido graficar la A versus S, ¿no? Entonces, aquí tenemos velocidad simplemente, ¿no? ¿Cómo obtenemos S? Entonces, recordamos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Y hacemos el artificio, multiplicamos por 1, que es diferencial de S entre diferencial de S. Conmutamos denominadores y tenemos esta expresión, ¿no? Entonces ahora tendríamos derivada de B con respecto de S y derivada de S con respecto de T. ¿Qué sería esta derivada? Esto sería velocidad, ¿no? Entonces conmutamos, anotamos velocidad derivada de B con respecto de S. Entonces aquí podemos reemplazar B, ¿cuánto vale? Es todo esto, ¿no? 10 más 0,2, ¿no? Estamos copiando acá. Y la derivada de B respecto de S. Acá tendríamos que haber derivado, ¿no? ¿Cuál es la derivada de B con respecto de S? Pues aquí tal vez debería haber anotado en esta parte, ¿no? Copiar y pegar.
Listo, a partir de esto, derivamos b con respecto de s. La derivada de 10 constante 0 y aquí nos va a dar 0,2 simplemente, ¿no? Entonces, la derivada de b con respecto de s es 0,2 y b es 10 más 0,2 de s, ¿no? Entonces, aquí estamos reemplazando eso, ¿ya? En vez de b que vamos a colocar todo esto y en vez de derivada, todo eso. Esto está por demás, ¿ya? Aquí vamos a borrar. Así sería, ¿no? En vez de b, colocamos 10 más 0,2 de s y la derivada de b con respecto de s es 0,2, ¿no? Multiplicamos 0,2 por 10, nos va a dar 2, ¿no? 0,2 por 0,2 da 0,04. Hemos obtenido a en función de s. Entonces, ya podemos graficar a en función de s para la primera parte, ¿no? Entre 0 y 200 pies, ¿no? Nos piden esa gráfica, a versus s. Bien, sigamos. Ahora, para este otro tramo, ¿no? Entre 200 y 400, la velocidad es constante, ¿no? Vale 50. Entonces, otra vez hacemos el mismo artificio, ¿no? Derivada de b, pero acá también deberíamos haber aumentado, ¿no? Acá debería haber anotado que la derivada de b con respecto de s, pero para este intervalo, ¿no? ¿Cuánto da? Si la velocidad es constante, entonces esto nos va a dar 0, ¿no? Bien, entonces ahora otra vez el mismo artificio y nos va a dar esto, ¿no? B, derivada de b con respecto de s, ¿no? Entonces, b reemplazamos 50 sería, ¿no? Aquí está. Acá debería colocar 50, ¿eh? Así debería estar. 50. Y por la derivada de b con respecto de s, 0. Entonces, la aceleración es 0. En este intervalo de 200 a 400, la aceleración es 0. Entonces, graficamos, ¿no? Graficamos esto para el primer intervalo y esto para el segundo intervalo. Entonces, para el primer intervalo, fíjense, aquí ya no hay velocidades, sino son aceleraciones. Entonces, esta ecuación, ¿dónde empieza? En 2, ¿no? Cuando S es 0, A es 2, ¿no? S es 0, A es 2. Y tenemos hasta 200, ¿no? Podemos decir si S es 200 acá, ¿cuánto vale A? A vale 10, ¿no? Entonces, esta es la gráfica de la aceleración entre 0 y 200 pies. Y entre 200 y 400 pies, aquí hemos obtenido que es 0. Bien, entonces está graficado. Ahora sigamos. Esto vamos a subir un poco. Ya lo dejaremos ahí un poquito. Voy a subir con esto, ¿no? Así. Bien, lo dejamos ahí. Ahora nos están pidiendo qué distancia has recorrido o determinar el tiempo necesario para que la motocicleta llegue a la posición S 400 pies. Pero a partir de este punto, ¿no? Desde 0 pies. Entonces, del gráfico vamos de la velocidad, ¿no? Que teníamos acá, en el intervalo de 0 a 200 pies, ¿no? Entonces, esta velocidad es derivada de s con respecto del tiempo. Una ecuación diferencial, ¿no? Hay que separar función con su diferencial. Esta función que está a la derecha, 10 más 0,2 de s, depende de s, tiene que pasar al otro miembro a dividir, ¿no? Y delta t pasa a multiplicar. Hemos separado función con su diferencial, función con su diferencial. Siguiente paso, integrar, ¿no? Integramos para S, como estamos entre 0 y 200, hay que integrar de 0 a 200. Y el tiempo es desde 0 hasta t, que no conocemos, ¿no? Pero esta integral no la conocemos, hay que hacer un cambio de variable. Entonces, a 10 más 0,2 de S le vamos a llamar U. Y luego derivamos U con respecto de S. Fíjense, derivada de U con respecto de S va a dar 0,2, ¿no? Y de ahí despejamos diferencial de U. Va a ser 0,2 por diferencial de S. Y de acá despejamos diferencial de S, que sería diferencial de U entre 0,2
Y eso va a dar 5 diferencial de U. Entonces aquí en vez de diferencial de S voy a reemplazar 5 diferencial de U. Y abajo en vez de 10 más 0,2S vamos a colocar U. Ahora nos hacen falta los límites. Entonces con el límite inferior, si S es 0 acá, ¿no? Si S es 0, ¿cuánto es U? 10, ¿no? Ahora si S es 200, acá colocamos 200, ¿cuánto va a dar U? 50. Entonces cambiamos en este integral, ¿no? Ya los límites son de 10 a 50, ¿no? De 10 a 50, en vez de diferencial de S, 5 diferencial de U, y abajo en vez de 10 más 0,2S, U. Entonces ya aquí sabemos que el integral de diferencial de U entre U va a dar el logaritmo, ¿no? 5 va a ser constante, fuera sale, ¿no? Entonces sería 5. Este integral da el logaritmo de U evaluado entre 10 y 50. Y en el miembro de la derecha, fácil, ¿no? T la integral entre 0 y T. Reemplazamos acá y nos va a dar el logaritmo de la división. Primero nos da la diferencia de logaritmos, ¿no? Transformando eso por propiedades nos da el logaritmo de la división. Entonces acá hacemos operaciones y T nos sale 0,8 segundos, o diré 8 segundos. Quiere decir que el móvil, en este caso que nos han dicho, una motocicleta. La motocicleta para recorrer desde 0 hasta 200 pies tarda estos 8 segundos que hemos encontrado. 8 segundos. Ahora vamos al otro tramo, de acá hasta acá, ¿no? Entonces, cuando B vale 50, el intervalo entre 200 y 400. Entonces, aquí sabemos que la derivada de la posición con respecto del tiempo es velocidad, ¿no? Reemplazamos. Esta es una ecuación diferencial, separamos variables y sus funciones, ¿no? O sus diferenciales. dt va a pasar a multiplicar directamente, no hay nada más que hacer, hay que integrar simplemente, ¿no? Y los límites, ahora, ¿de dónde a dónde varía t? Entonces, como estamos acá, ¿cuánto vale t para esto? Hemos encontrado 8 segundos, ¿no? ¿Y cuánto vale la posición? 200, ¿no? Entonces, por eso estamos acá. Cuando t es 8, ese es 200. Y para un t posterior va a recorrer los 400 pies, ¿no? Entonces acá no conocemos t, nos va a dar el t final ya, ¿no? Integramos, acá va a dar s simplemente entre 400 y 200, luego aquí va a dar 50t, ¿no? Entre 8 y t. Reemplazamos valores, 400 menos 200, acá t, 50t y en vez de t, 8. Acá nos da 200, esto da 400, ¿no? Y de acá despejamos t. Este menos 400 pasa al otro miembro, se vuelve 600, ¿no? Luego 50 pasa a dividir y tenemos que va a tardar 12 segundos en recorrer los 400 pies. Bien. Entonces, fíjense, son problemas en una dimensión, ¿no? Ahora tenemos acá en 2 dimensiones. Esta es pregunta de un examen pasado. Bien, guardamos. El problema dice, desde un punto A ubicado en tierra, en cualquier lugar de tierra un punto A, ¿no? Dice, se disparan simultáneamente 2 proyectiles con la misma rapidez, es decir, su velocidad, el módulo de su velocidad inicial es 20 metros por segundo. Y con ángulos de disparo, dice, ¿no? Teta sub 1, 45 y teta sub 2, 30. Entonces, las trayectorias son diferentes, el alcance es diferente, ¿no? Para cada disparo. Entonces, ¿qué nos piden? Después de qué tiempo las velocidades de los proyectiles serán perpendiculares, dice, ¿no? Entonces, nos están pidiendo después de qué tiempo las velocidades de los proyectiles van a ser perpendiculares. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos los vectores velocidad de cada proyectil. Para el primer proyectil, ¿no? Su componente de la velocidad en el eje X es b sub 0 por coseno, en este caso teta sub 1, por i. Su componente en el eje Y va a ser b sub 0 seno de teta sub 1 menos g por t, ¿no? Esa es la velocidad de 1 en cualquier instante. Y para 2, algo parecido, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? El ángulo simplemente, ¿no? Parecido al anterior.
Ahora, como nos dicen, después de qué tiempo las velocidades de los proyectiles serán perpendiculares, ¿cómo tienen que ser estos dos vectores? Perpendiculares. ¿Qué significa? Su producto escalar debe ser cero. Entonces, ¿qué hacemos? El producto escalar de la velocidad de 1 por la velocidad de 2, ¿no? Entonces hay que multiplicar primer componente en eje del primer vector por componente en el eje X del segundo, ¿no? Entonces da B sub 0 coseno de teta 1 por B sub 0 cosena de teta 2, ¿no? Más producto de segundas componentes, ¿no? Ahí está B sub 0 seno de teta sub 1 menos GT y para el otro B sub 0 seno de teta 2 menos GT y todo esto debe ser 0. Multiplicamos acá, ¿no? Va a dar B sub 0 cuadrado, coseno de teta sub 1, coseno de teta sub 2, ¿no? Eso nomás. En cambio aquí hay que multiplicar, ¿no? B sub 0 seno de teta por B sub 0 seno de teta sub 2, ¿no? Da B sub 0 al cuadrado. Luego G T por B sub 0, ¿no? Da menos. Luego este otro término, ¿no? B sub 0 seno de teta 1 por menos GT da negativo también, ¿no? Y luego GT por GT da positivo, G cuadrado, T cuadrado. Bien, seguimos acá. ¿Qué podemos factorizar? Este G cuadrado, T cuadrado lo llevamos adelante, positivo. Y aquí factorizamos B sub 0 y G, ¿no? Acá hay B sub 0 y G y T también, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Seno de teta 1 más seno de teta 2, ¿no? En estos otros que factorizamos, B sub 0 al cuadrado, ¿no? Va a dar seno de teta 1, seno de teta 2 más coseno de teta 1, coseno de teta 2, ¿no? Y esto debe ser igual a 0. Entonces, para no seguir alargando con símbolos, reemplazamos valores, ¿no? Todos los valores que tenemos. Y fíjense, solamente tengo una incógnita, que es el tiempo, ¿no? Los ángulos son datos, la velocidad inicial es dato, G es dato. Reemplazamos, hacemos operaciones y nos sale esta ecuación cuadrática, ¿no? 9604t cuadrado menos 236,6t y más 386,4 igual a 0, ¿no? La solución, como es una ecuación cuadrática, hay dos soluciones. Una solución es negativa, esta es la positiva, ¿no? Entonces, los proyectiles las velocidades de los proyectiles van a ser perpendiculares después de 1,25 segundos. Entonces, han visto aquí simplemente hemos aplicado el producto escalar, ¿no? Bien, lo dejamos ahí. Ya estás resuelto. Ahora este otro ejemplito. Ejemplo 4. Dice, el alcance máximo de un proyectil disparado por un cañón es 921 metros. Luego dice, si la altura que alcanza el proyectil es h, determina el radio de curvatura del proyectil cuando se encuentra a la mitad de su altura alcanzada. Entonces, para hallar el radio de curvatura necesitamos velocidad, ¿no? Y aceleración normal. Entonces, ¿qué hacemos primero? Calculemos la velocidad inicial. No nos dan la velocidad del proyectil. Entonces, nosotros decimos, como nos han dado el alcance máximo, anotamos la fórmula del alcance máximo, ¿no? Rmax es B sub 0 al cuadrado sobre G. De ahí despejamos B sub 0, reemplazamos valores, da 95 metros por segundo. Bien, ahora como nos piden determinar el radio de curvatura cuando se encuentra a la mitad de su altura alcanzada, ¿no? La fórmula, fíjense, para la altura alcanzada sería esta, ¿no? B sub 0 cuadrado, seno cuadrado sobre 4G. Un ratito, vamos a bajar esto, borremos. Ahí. Entonces, ¿cuál es la altura para la altura alcanzada, ¿no?
Entonces aquí estamos colocando h medios. Creo que esto no está bien, ¿no? Debería ser h nomás esto. ¿Está bien esta fórmula? No, está bien. Esto es con 2g, ¿no? La altura máxima h. Bueno, como les dije aquí, a ver, vamos a dar más esto, ¿ya? Bien. Acá inicialmente deberíamos tener la altura máxima nomás, h, ¿no? La fórmula sería b sub 0 seno cuadrado de teta y abajo aparecería sobre 2g, ¿no? Esta es la altura máxima. Pero si yo divido entre 2 ambos miembros, sería h medios y ahí quedaría en el denominador 4, ¿no? Entonces, en base a eso puedo averiguar cuánto vale esa altura, ¿no? La mitad de la altura. Tengo todos estos datos, ¿no? Reemplazo y a la altura que me están pidiendo el radio de curvatura es 115,1 metros. Vamos a colocar los corchetes que corresponde acá. Bien. Entonces, esto es la mitad de la altura máxima, ¿no? 115,1 metros. Ahora en el eje Y empezamos, ¿no? Vamos a calcular su velocidad porque necesitamos, ¿no? Para esa altura. Entonces la fórmula es b sub 0y al cuadrado menos 2g y esa altura que estamos queriendo, a la cual queremos calcular la velocidad. Sería h medios, ¿no? Entonces aquí en vez de b sub 0y reemplazamos b sub 0 seno de teta, ¿no? Seno cuadrado de teta. Menos 2g h medios, ¿no? Pero, como dice el alcance máximo, ¿cuánto vale teta? Teta vale 45, ¿no? Entonces sería 45. Y acá 2 con 2 se anula. A ver un ratito, creo que aquí hay una falla. Esto es 2gh medios, b sub y es b sub 0 al cuadrado. Acá 2 con 2 se anulan y g por h nomás tendría que ser, ¿no? Esto está mal, ¿no? Verifiquen, alguien me corrige, está bien, ¿no? Está mal esta parte. 2 con 2 se anula y debe quedar g por h. 9, 8. No, está bien. Si estás reemplazando h medios, ¿no? Entonces el 2 mantenemos, 9, 8 y en vez de h medios 115. Está bien. 115, ¿no? Hacemos operaciones y b sub y nos da 47,5. Ahora además, el módulo de la velocidad al cuadrado es la componente en el eje x al cuadrado, que sería b sub 0 cuadrado por coseno cuadrado de teta, ¿no? Más b sub y cuadrado. Entonces reemplazamos valores y este b sub y que lo hemos encontrado es 47,5, ¿no? Entonces aquí también esto quitaremos y esto lo bajamos abajo, ¿no? Entonces, el módulo de la velocidad al cuadrado es 6.768,75 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, ¿no? Como la velocidad está elevado al cuadrado, entonces metro y segundo están elevados al cuadrado, ¿no? Ahora, en ese punto también necesitamos el ángulo, ¿no? Entonces, ese ángulo le vamos a llamar phi. Tangente de phi igual a qué va a ser b sub y sobre b sub 0x, ¿no? B sub y ya tenemos b sub 0x es b sub 0 por coseno de teta. Hallamos el arco tangente, nos va a dar b sub y sobre b sub 0 coseno de teta, ¿no? Reemplazamos b sub y 47,5, b sub 0 95, el ángulo teta es 45, ¿no? Nos da que phi es 35,3 grados. Y luego que tenemos que el radio de curvatura es el módulo de la velocidad al cuadrado sobre la componente de la aceleración, ¿no? En el eje normal. Eso va a dar g por coseno de phi, ¿no? Reemplazamos valores y el radio de curvatura
es 846,3 metros. Bien, está resuelto, ¿no? Bien, guardamos también esto. El ejemplo 5. Nos dicen, la trayectoria de un cohete tiene la ecuación, menos 2 por 10 a la menos 5x cuadrado más 0,8x. Luego dice, si la componente horizontal de su velocidad es constante, o sea, el módulo de su velocidad es constante, ¿no? De la componente horizontal y tiene un valor de 350 metros por segundo, dice, hallar la razón de cambio del módulo de la velocidad con respecto del tiempo. Esa razón de cambio del módulo de la velocidad con respecto del tiempo no es más que la aceleración tangencial. Y nos dicen cuando x vale 9000 metros. Entonces empezamos en el eje x y en el eje x nos han dicho que el módulo de la velocidad es constante. Entonces b sub x 350. Recordamos que la velocidad en el eje x es derivada de x con respecto del tiempo, ¿no? Y acá tenemos una ecuación diferencial que tenemos que resolver. Diferencial de t pasa a multiplicar, luego integramos cuando t es 0, x es 0, para un tiempo posterior t, la posición es x, ¿no? Integramos, va a dar x entre 0 y x, acá va a dar 350t entre 0 y t. Reemplazamos x y t y cuando es 0 nos va a dar 0, ¿no? Entonces, x vale 350t. Entonces, este 350t reemplazamos acá en vez de x y vamos a tener y en función de t, ¿no? Dice, reemplazando en la ecuación de la trayectoria, fíjense, y nos va a dar menos 245t cuadrado más 280t. Entonces, como ya tengo la posición en el eje y, puedo derivar esto y obtengo la componente de la velocidad en el eje y, ¿no? Entonces, derivada de y con respecto del tiempo, acaba de dar 2 por 245, que es 4,9 por t, y acá más 280 simplemente, ¿no? Y si derivamos una vez más en el eje y, ¿cuánto nos va a dar? Menos 4,9. Mientras que como la velocidad en el eje x es constante, la aceleración en el eje x va a ser 0, ¿no? Porque la derivada de la constante es 0. Entonces aquí está eso, ¿no? Ax es 0. Luego calculamos el tiempo al cabo del cual la posición es 9000 metros. O sea, no podemos trabajar con la posición. Entonces vamos a la ecuación en el eje x, ¿no? Esta que hemos encontrado. X 350 de t. Reemplazamos en vez de x los 9000 metros y de ahí despejamos t, ¿no? Aquí está t, x entre 350, reemplazamos 9000 y t es 25,7 segundos, ¿no? Entonces es como si nos pidieran la aceleración tangencial a los 25,7 segundos, ¿no? Entonces la fórmula que tenemos es esta, ¿no? Para la aceleración tangencial que depende del tiempo. Es el producto escalar de la aceleración y velocidad en coordenadas cartesianas dividido entre el módulo de la velocidad. Pero como queremos para este tiempo, reemplazamos, ¿no? En vez de t. Entonces queremos la aceleración tangencial cuando t es 25,7 y para eso hay que tomar en cuenta la aceleración total cuando t es 25, la velocidad cuando t es 25,7 y similarmente para su módulo. Bien, entonces partimos de b, ¿no? La velocidad, ¿a qué es igual? Copiamos, ¿no? Es 350 en el eje y lo que encontramos hace rato, ¿no? La velocidad en el eje y es esto, ¿no? Menos 49t más 280. Entonces acá lo mantenemos así y reemplazamos para t 25,7. Entonces la velocidad vectorialmente para t 25,7 nos da 350i más 154,1j. Ya tenemos el vector velocidad, ¿no? Ahora, su módulo, ¿cuál va a ser? Módulo para ese tiempo es 350 al cuadrado más 154, 1 al cuadrado.
Entonces, el módulo de la velocidad para este tiempo es 382,4 metros por segundo, pero lo estamos dejando así en valor numérico simplemente. Estamos en el MKS, ¿no? Ahora, para la aceleración era la componente del eje X más la componente del eje Y, ¿no? Pero en el eje X era 0, ¿no? En cambio, en el eje Y era menos 49J. Este es el vector de aceleración, ¿no? Ahora reemplazamos esos valores acá. A los 25,7 sería 0, producto escalar, ¿no? Por la velocidad, ¿no? Por este valor, 350. Más producto de segundas componentes, menos 4,9 por 154,1. Dividido entre el módulo de la velocidad, que es 382. Por lo tanto, la aceleración tangencial o la razón de cambio del módulo de la velocidad a los 25,7 segundos es menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Sigamos, bajemos esto un poquito más abajo. Ahí. Bien, otro ejemplo. Nos dicen una partícula se mueve con una rapidez constante, o sea, el módulo de su velocidad, ¿no? De 0,3 metros por segundo a lo largo de una curva, es un movimiento curvilíneo, ¿no? Descrita por la ecuación y igual 0,02 sobre x. Eso es una hipérbola, ¿no? Se está moviendo a lo largo de una hipérbola, pero el módulo de su velocidad o la rapidez es constante. Luego dice donde x e y están en metros, ¿no? Estamos en el MKS. Dice determinar la aceleración de la partícula en el instante que pasa por x igual 0,2 metros. Entonces, como su rapidez es constante, ¿qué significa? Que su aceleración tangencial es 0. Entonces, solamente tiene aceleración normal, ¿no? Entonces, como tiene aceleración normal, la aceleración total igual a ¿qué va a ser? Va a ser igual a la aceleración normal simplemente, ¿no? Bien, entonces, como nos han dado y en función de x, la ecuación cartesiana de la parábola, nosotros anotamos de esta manera y hallamos las derivadas, la primera y la segunda derivada, ¿no? Derivada de y con respecto de x. Para derivar este x lo tienen que subir al numerador, ¿no? El menos 1 baja a multiplicar y sucesivamente, ¿no? Entonces aquí vamos a anotar eso, ¿no? Entonces, para derivar esto más fácilmente, para que se den cuenta, hay que hacer lo siguiente, ¿no? Como x está en el denominador, al pasar al numerador va a cambiar su signo, ¿no? Entonces, en el numerador sería x a la menos 1, ¿no? X elevado a la menos 1. Entonces, ya nos quedaría de esta manera, ¿no? Copiamos y pegamos. Sería así, ¿no? Insertamos una flechita, listo. Entonces, aquí es fácil derivar, ¿no? Este menos 1 viene a multiplicar, ¿no? Sería menos 0,02. Y este x a la menos 1, el exponente disminuye en 1, sería menos 2, ¿no? Y se puede anotar de esta manera. Para derivar una segunda vez, partimos de esto, ¿no? Igual este x al cuadrado lo subimos al numerador, va a ser menos 2 y la derivada nos va a dar, ¿cuánto? Nos va a dar 0,04 por x al cubo, ya va a dar, ¿no? Entonces ahí tenemos la primera derivada, la segunda derivada. Ahora reemplazamos cuando x vale 0,2 metros. Entonces, en esta derivada, en vez de x, colocamos 0,2, ¿no? Va a dar menos 0,5. En esta otra derivada, en vez de x, colocamos 0,2 y nos va a dar 5. ¿Para qué hemos derivado y con respecto de x? Para hallar el radio de curvatura, ¿no? En esta forma. Reemplazamos en esta fórmula que es conocida y el radio de curvatura da 0,28 metros.
Y en módulo, la aceleración total es igual a la aceleración normal porque la aceleración tangencial es cero. Entonces, la aceleración normal, que es la aceleración A, va a ser b al cuadrado sobre rho, ¿no? Ya tenemos la velocidad en ese punto, que es 0,3 metros por segundo al cuadrado, y sobre el radio de curvatura, que es 0,28, y la aceleración total, que es equivalente a la aceleración normal, da 0,32 metros sobre segundo al cuadrado. Otro ejemplo. Una partícula, dice, está viajando en un plano horizontal con una rapidez, este es el plano horizontal, visto de arriba es esto, ¿no? Con una rapidez que aumenta a razón de 3 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, nos están dando la aceleración tangencial. Dice, en un plano horizontal con una rapidez que aumenta, dice, a razón de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esto sería la aceleración tangencial, ¿no? Por la trayectoria curva mostrada en la figura, ¿no? Aquí nos están dando la figura que es x igual a 10 por e elevado a la y sobre 15. Nos dicen determinar el módulo de la aceleración de la partícula en el instante en que alcanza el punto A, donde y es 0, ¿no? Fíjense, y es 0 y x vale 10 metros, ¿no? Entonces nos están pidiendo hallar el módulo de la aceleración de la partícula. En este caso, la partícula tiene aceleración tangencial y como es una curva, también tiene aceleración normal. Bien, entonces dice, tenemos que utilizar esta ecuación de la trayectoria, pero de ella debemos despejar y, ¿no? Porque necesitamos derivar y con respecto de x. Entonces, fíjense, ¿no? Anoto esa función x igual 10e a la y sobre 15. 10 pasa a dividir, ¿no? Y va a quedar esta expresión e a la y sobre 15. Luego aplicamos logaritmos en ambos miembros, ¿no? Neperianos, ¿no? Logaritmo neperiano de x sobre 10, en el otro va a dar logaritmo de e, que es 1, y e sobre 15, ¿no? El exponente baja a multiplicar. Y de acá, 15 que está dividiendo pasa a multiplicar y distribuimos el logaritmo entre x y 10, ¿no? Entonces, y va a ser 15 logaritmo de x menos 15 logaritmo de 10. Entonces, ahora necesito la aceleración normal, porque ya tenemos la tangencial, está acá, ¿no? Necesito la normal. Entonces, como tengo y en función de x, puedo derivar una y dos veces y con la fórmula del radio de curvatura voy a poder hallar luego la aceleración normal. Entonces, esta función, ¿no? Derivada de y con respecto de x sería 15, ¿no? ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Es 1 sobre x, ¿no? Entonces queda 15 sobre x. La derivada de menos 15 logaritmo de 10, como es constante, es 0, ¿no? Entonces necesitamos, pero esta derivada evaluada, ¿dónde? Cuando x es 10, porque nos están pidiendo en el punto A la aceleración, ¿no? Entonces decimos esa derivada evaluada en 10, ¿no? En vez de x hemos colocado 10, da 1,5. La segunda derivada de esta función, x, podemos pasar aquí al numerador como x a la menos 1, ¿no? Y de ahí derivamos, menos 1 por 15 va a ser, ¿no? Y x va a disminuir su exponente en 1, va a dar a la menos 2, que es esto que tenemos acá, ¿no? Derivada segunda de y con respecto de x al cuadrado es menos 15 sobre x al cuadrado, que también evaluamos cuando x es 10, ¿no? Entonces, en vez de x 10, y esto da menos 0,15. Con esto hallamos el radio de curvatura utilizando esta fórmula. Reemplazamos rho de 10, aquí va a ser la derivada cuando x vale 10, la segunda derivada cuando x vale 10. Como ya tenemos esas derivadas, reemplazamos valores y el radio de curvatura cuando x es 10 nos da 39,1 metros sobre, no, metros nomás simplemente, ¿no? Porque es radio de curvatura. Bien, como ya tenemos el radio de curvatura, ahora hallamos la aceleración normal. Va a ser velocidad al cuadrado sobre rho, ¿no?
Entonces, la velocidad a los 10, ¿no? Cuando x vale 10 necesitamos, ¿no? Entonces, eso tenemos, veamos, ¿no? No tenemos todavía, ¿no? B de 10, pero aquí tenemos que vale 14, un ratito, este 14, ¿de dónde ha salido? B al cuadrado. Leamos el problema, ¿no? Una partícula, de la partícula. Tenemos el radio de curvatura y la aceleración tangencial acá nos da 14, ¿no? ¿De dónde ha salido este 14? Entonces, como estamos con aceleración tangencial, entonces eso debe venir la velocidad. Vamos a insertar acá ecuación. La velocidad va a ser igual a b cuadrado, ¿no? Como no tenemos tiempos, acá utilizamos la velocidad al cuadrado, ¿no? Velocidad final al cuadrado, velocidad inicial vamos a considerar, no nos dan aquí. A ver, está aumentando a razón de esto, nomás nos dice, ¿no? Entonces inicialmente debe ser 0. Entonces velocidad inicial 0 y acá nos queda 2 por la aceleración tangencial por x, ¿no? Entonces, a partir de esto debemos hallar esa velocidad, ¿no? Entonces, de acá nos va a dar que la velocidad v, vamos a insertar, v va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 a tx, ¿no? Copiamos y pegamos. Y debemos hallar a los 10 segundos, ¿no? Insertamos flechita. Pues aquí vamos a reemplazar. Inicio, copiar, pegar. Entonces queremos la velocidad cuando x vale 10. De 10, acá tiene que ser la aceleración tangencial a los 10, ¿no? Ya sabemos que tiene ese valor de 3,2, ¿no? Entonces acá, en vez de x, vamos a colocar entre paréntesis esto, ¿no? Bien, la aceleración tangencial, entre paréntesis, ¿cuánto nos han dicho que vale? 3 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces colocamos 3 y la posición va a ser 10. Entre paréntesis también para no confundirnos, esto da 10. Entonces ustedes hagan el cálculo, copiamos y pegamos. Y esto nos va a dar seguramente los 14. A ver, verifiquemos, ¿no? 2 por 3, 6, 6 por 10, 60, ¿no? No sé si estamos bien con el 14. ¿Es reemplazado bien? Sí, x está en metros, ¿no? A ver, veamos. X es 10, está bien. Entonces aquí puede que esté equivocado esto, ¿no? Entonces la velocidad a los 10 segundos, no, cuando esté en la posición 10 va a ser igual a raíz cuadrada de, ya dijimos, 2 por 3, 6, 6 por 10, 60. Nos da 7,75.
metros por segundo. Entonces acá está equivocado, ¿no? La aceleración normal a los 10 va a ser esto, pero aquí no es 4, ¿no? Es 7, ¿no? 7,75. Esto estaba equivocado. Entonces esto es 7,75, 7,75 elevado al cuadrado. Igual 60 nos da, ¿no? Y 60 dividido entre 39,1. Nos da 1,5 metros por segundo al cuadrado. Y esta es la aceleración normal, la aceleración total a los 10, cuando está a una distancia en el eje X de 10, va a ser A tangencial de 10, A normal de 10, ¿no? A tangencial ya sabemos que es 3 y la normal va a ser 1,5, ¿no? 1,5 al cuadrado. Resultado, raíz cuadrada de 9 más 1,5 al cuadrado nos da 3,35, ¿no? 3,4 sería. Entonces aquí sería 3,4. Estaba equivocado, ¿no? 3,4 y guardamos esto. Bien, está resuelto. Y finalmente este problemita. Este es de un examen pasado, creo que es del 2020. Dice, un motociclista que corre en una pista circular de 440 pies de radio pasa por A 88 pies por segundo, ¿no? En B, dice, 200 pies más adelante, ¿no? Adelante, dice, su velocidad es de 44 pies por segundo. Entonces, esta partícula está viajando a lo largo de esa curva en este sentido, ¿no? Así, en ese sentido. Ahora dice, sabiendo que el motociclista reduce uniformemente su velocidad, fíjense, uniformemente, dice, hay que utilizar movimiento rectilíneo uniforme en el eje tangencial. Calcule su aceleración cuando se encuentre en A. Como esto es una curva y como el módulo de la velocidad está disminuyendo, acá hay desaceleración tangencial y a la vez hay aceleración centrípeta, ¿no? Entonces en el punto A nos están pidiendo cuánto vale la aceleración total. Entonces cuando va del punto A al punto B nos dicen que recorre una distancia de 200 pies, ¿no? La longitud de esta trayectoria vale 200 pies, ¿no? Bien, resolvemos entonces, ¿no? Como aquí puedo utilizar movimiento rectilíneo uniforme, tengo la distancia que va a recorrer, tengo la velocidad en A y la velocidad en B, ¿no? Nos han dado en unos 88 y en el otro es 44. Entonces puedo utilizar esta fórmula para calcular la aceleración tangencial. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2S, ¿no? Estamos trabajando con el arco, le estamos llamando S. Tenemos todos los datos, la velocidad final 44, la inicial 88 y la distancia que recorre entre A y B es 200 pies, ¿no? Hacemos operaciones y la aceleración tangencial nos sale menos 14,52 pies sobre segundo al cuadrado. Y esta aceleración tangencial va a ser constante en cualquier punto, ¿no? Seguramente es una trayectoria circular, ¿no? Es movimiento circular uniformemente variado, seguramente, ¿no? Bien, entonces hemos hallado la aceleración tangencial. Ahora en el punto A, la componente normal. En este punto A, la aceleración normal o centrípeta. Sería la velocidad en ese punto al cuadrado sobre el radio, ¿no? ¿Cuánto vale la velocidad en A? 88, ¿no? Pies por segundo al cuadrado y el radio es 440. Nos sale que la aceleración normal es 17,6 pies sobre segundo al cuadrado.
Y con eso ya podemos calcular la aceleración total en A, ¿no? Va a ser la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. Tenemos esos valores, menos 14,52, pero como ya es módulo, no hace falta el número negativo acá, ¿no? Y 17,6. Entonces, la aceleración en el punto A del motociclista vale 22,8 pies por segundo al cuadrado. Bien, esos serían los problemas adicionales que tenemos. Esos son los problemitas que he preparado acá. Entonces, enseguida les paso esto para que ustedes lo tengan. Pueden modificarlo. Está en Word, ¿no? Ya les he pasado. Bien, como tenemos 9, 19 y 5, todavía quedan 25 minutos, ¿ya? Entonces, la auxiliar me dijo que hay estudiantes que todavía no están con su cuenta institucional, pero me da una lista de 58, ¿no? Es mucho para que yo esté metiendo de 58 personas, ¿no? La anterior vez que me han dado ciertas personas aquí por el team, ya estaban habilitadas, ¿no? Me han vuelto a dar, solamente 2 personas nomás no estaban habilitadas, ¿no? Entonces, a ver, ahora, si hay personas que no están habilitadas, en este instante les puedo habilitar, ¿ya? Me dictan su correo institucional. Sí, ingeniero, ¿ya podría dictarle, por favor? Ya, Es clarito. DH, ¿perdón? D de dedo, ¿no? Sí, DH, Cuenca. ya me ha aparecido aquí su nombre, usted está. Ya, Sí, pero ingeniero, lo que sígame pasa es que, dictando. ok, Cuenca, dhcuenca@umsa.edu.bo. ya está agregado. ¿Otra persona? Gracias, ingeniero. Yo le puedo dictar, por favor. Sí, Ya. Y minúscula, luego, tintalla, @umsa.edu.bo. Eso es, ingeniero. ya, usted también está. El del PREVA está agregado, ingeniero. Esta cuenta con la que estoy pasando ahorita es la que le he dictado. Ya, ¿otra persona? Inge, Menacho, ¿Eh? Menacho. También está usted. Sí, pero estoy igual con otra cuenta que no es la facultativa, ingeniero. @unsa.edu.boes. Con esa no estoy. Ya, está agregado. ¿Alguien más? Inge, Yo, ingeniero. ¿escucha? Sí, escucho. JO Cruz, J.O. Cruz. @unsam.edu.bo. Jesús Orlando Cruz Chávez también está. Agregar, ya, otra persona. Ingeniero, ¿puedo darle yo? Sí, JA ya. Ramos@umsaedu.bo. Todo en minúscula. Ya está agregado. Otro, Yo, ingeniero, por favor. dígame. Es jhestrada@unsa.edu.bo.
Ya está agregado. ¿Otro? Gracias, Inge. No hay de qué. Yo, ingeniero, Dícteme. D minúscula, E minúscula, quispe 2 @unsa.edu.bo. Efraín Quispe Suñagua, ¿no? Sí, Ya está agregado. ¿Alguien más? Inge, ¿le puedo dictar? Sí. I R Encinas @unsa.edu.bo. Iván Rodrigo Encinas Mercado. Sí. Ya está agregado. Yo, ingeniero, ¿lo puedo dictar? Sí. A cruz @umsa.edu.bo. Álvaro Cruz Mamani. Sí, Ya está agregado. Yo, ingeniero, Sí. A Llusco @unsa.edu.bo. Ariel Alberto Llusconina. Sí, ingeniero. Ya. Está agregado. Yo, ingeniero, Sí, dícteme. C. Sánchez, C minúscula. Ya. ¿No? Sí, Cristian Sánchez Calizaya. sí, ingeniero. Ya, está agregado. Ya, gracias, ingeniero. No hay de qué. ¿Alguien más? Buenas noches, ingeniero. Buenas Yo, noches. Dícteme. RP Lima @umsa.edu.bo. Zoli Poli, ¿cómo es? Zori, ¿no? Zori Poli Lima Ticona. Sí, está bien. Gracias. Ya, está agregado. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Dícteme. mcalcon@unsa.edu.bo, por favor. Ya. Montserrat Cecilia Alcón Hidalgo, ¿no? Exacto. Muchas gracias, ingeniero. ¿Está bien? Inge, ¿yo le puedo dictar? Sí. A obilca @umsa.edu.bo. Con 2 L's, ¿no? Sí, ya. Vilca. Está bien. Abel Oscar Vilca Calpa, ¿no? Sí, exacto. Ya, está agregado. Ya, gracias, Inge. No hay de qué. ¿Alguien más? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, al parecer yo tengo un error en mi cuenta. No puedo ingresar, pero parece que usted ya me ha agregado al grupo. Es FL Álvarez 1 @umsa.bo. Fernando Lucio Álvarez Salinas. Sí, Ya, está agregado. pero sí, pero no puedo ingresar desde mi computadora, licenciado. Estoy ahorita con el correo de un correo antiguo que tengo en Gmail. Porque usted me ha dictado FL Álvarez. ¿Está bien eso, no? Sí, FL Álvarez umsa.edu.bo. sí, ese sí, ingeniero. Y no puede ingresar con eso. No, no puedo ingresar. No sé si podría darle esta cuenta que tengo en Gmail.
¿Se puede, ingeniero? Sí, dícteme. Ya, nando.18fer12@gmail.com. 18 Fer, ¿no? Sí, todo minúsculo, ingeniero. Ya, otra vez le digo, nando.18fer, @ 12. No, Gmail. 18fer12. 18 arroba Fer gmail, 2. ajá, 12, @gmail.com. Ya está agregado. Muchas gracias, ingeniero. No hay de qué. Pucha, aquí me ha salido, se ha producido un error de intentar todo, me dice. Un momento, ingeniero. Ya, está bien. Bien, ¿alguien más? Ingeniero, buenas noches. Buenas CE noches. Guachaya, perdón, de nuevo. CE Guachaya con G @unsa.edu.bo. Cristian Ernesto Guachaya Aliaga. Sí, ingeniero. Ya, está bien. Está agregado. Muchas gracias, ingeniero. No hay de qué. Otro. Nadie más. En este momento están 101 personas. Bueno, esperemos entonces a las 7:30. Ustedes ingresan. Estén tareas como preguntas de opción múltiple, primer parcial, dice. Bien, esperemos entonces.
Bien, a ver, ingresen y me avisan ya si se ve. Son 5 preguntas. Ingeniero, buenas noches. A mí me parece que no se me ha agregado a la tarea. Ha entrado a tareas. Yo ya lo puedo ver, Inge. Entonces, los demás tienen que poder verlo. Debe estar en general. Se ve, Inge. De Sí se mi puede ver. caso sí se ve. Sí, en general está. Ya, tienen media hora, se acaba en media hora. Se ve, Inge. Ya, ¿está bien? Son 5 preguntas, media hora les estoy dando. Yo creo que lo van a hacer bien. Inge de mí no ha cargado. No, tiene que cargar. Inge, yo no veo a veces las preguntas, de verdad. Pero ¿por dónde ha entrado? ¿Ha entrado por general o en tareas? Tareas. A ver, a general entré y en general hay un puntito rojo ahí. Eso significa que está ahí. En general y publicaciones está. Ingeniero, a mí no me aparece, entra por Por general y general, por el... Sí, a mí tampoco me parece. A mí tampoco, ingeniero. qué La raro. pantalla está en blanco. Nos responde. Porque si sus compañeros ingresaron, ustedes también deben poder, ¿no? Está ahí, no es de colores, es un icono gris. Hagan la prueba. Confirmo. Se ve licenciado. Ya, está bien, sigan nomás. Ahora sí se ve, Inge. Ya. Sigan nomás, sigan nomás. Bien, sigan. Responden. Inge de mí no se ve. No responde la página, me dice.
Ingeniero, a mí no me aparece nada, sigue página no disponible. ¿Qué debo hacer, ingeniero? Sí, ingeniero, para mí tampoco. O tal vez por lo que somos invitados, por lo que aún no nos ha agregado en las cuentas institucionales tampoco. Por lo que son invitados no pueden entrar chocos. Y si tienen el correo institucional normal, entran. Yo igual tenía ese problema. Ingeniero, de mí no puedo lograr entrar. No sé qué procede, ingeniero.